Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y ahora nos disponemos a explicar un tema muy interesante, un tema que aparece muchas veces en nuestras partidas y no lo aprovechamos por falta de conocimiento del mismo. Y es una combinación típica sobre el tema del sacrificio del alfil en la casilla H7, por ejemplo. Veamos esta posición y tenemos los elementos principales de la combinación. Un alfil tocando la casilla H7, un caballo que está presto a entrar al ataque y la dama, por supuesto, también presta para incorporarse al ataque. Por ejemplo, aquí se pudiera hacer la jugada alfil por H7, rey por H7, caballo G5 jaque, si el rey retrocede, dama H5 amenazando mate juntamente con el caballo, única jugada prácticamente torre D8 y dama por F7 jaque. Ahora, estos son los elementos principales de la combinación. En una partida, por supuesto, hay muchos más elementos que tenemos que considerar, las demás piezas, por ejemplo, al momento de ejecutar esta combinación. Vamos a ver el primer ejemplo, que es una partida muy interesante de Schlesinger contra Wolf en 1905 en el torneo de Ostende. Una partida muy interesante que vamos a ver a continuación. La partida inició con D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, C5, C4, E6, alfil D3, caballo C6, enroque corto, A6, tratando de buscar una expansión en el flanco de dama, caballo C3, captura, D por C, alfil por B5, alfil D3 y alfil B7. Ahora fíjense cómo las negras han expandido su espacio en el flanco de dama, han ganado bastante espacio, colocado su alfil aquí en la casilla B7, mirando al enroque de las piezas blancas. Tal vez hubiera sido mejor en vez de alfil B7 jugar, tomar el peón de D4, capturar de peón y después caballo B4 para posteriormente llevar el alfil. Fíjense que el caballo de B4 hostiga al alfil de D3 y bueno, era tal vez una mejor opción para las piezas negras en este caso. Aquí tal vez retirar el alfil a E2 y luego de alfil B7, bueno, una posición interesante para las piezas negras. Sin embargo, las negras hicieron alfil B7 directo y bueno, aquí las blancas continuaron con A4, contragolpeando la formación de peones negras del flanco de dama. Y las negras hicieron C4. Aquí realmente hubiera sido mejor o más interesante para las negras hacer B4 en vez de C4. Y fíjense que después de caballo E4 se captura el peón de dama. Y si las negras capturan el peón capturan caballo en F6 con jaque, se captura D peón. Y después de que volvemos a tomar el peón de D4, las negras con torre G8 tienen una posición muy interesante. A pesar de que, bueno, su rey está en el centro, es una posición de bastante ataque, pero bueno, es interesante considerarlo. Sin embargo, jugaron la movida C4 para hostigar el alfil de D3. Las blancas decidieron tomar acá en A por B, torre por, alfil por y alfil B1, manteniendo el alfil en la diagonal, tocando el peón de H7, que es el principal elemento que vamos a considerar en esta combinación. Dama B8 y por supuesto se le da la oportunidad a las blancas de hacer E4, tomando control del centro con una posición bastante interesante, una ventajita se pudiera decir para las piezas blancas. Aquí las negras hicieron un movimiento muy lógico, alfil E7, porque vaya, quieren sacar su rey del centro, pero convenía examinar una jugada como caballo B4, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que no es fácil jugar con el rey en el centro, y por esta razón jugaron alfil E7 para el enroque corto. Las blancas siguieron con alfil G5, enroque corto. Y ahora ya vamos teniendo poco a poco los elementos. Fíjense que la dama está ubicada en donde la necesitamos, el caballo también.
el alfil también. Nos hacen falta algunos elementos para tener la posición exacta en la cual podemos sacrificar. Aquí, por supuesto, tenemos que quitar al caballo defensor. Y una manera de hacerlo es E5. E5. Y aquí se viene el error de la partida. Caballo D5, que es una movida bastante lógica y por eso no podemos culpar al maestro Wolf en esta ocasión. Tal vez debieron haber jugado caballo H5, y de igual forma las negras están en desventaja, pero servía para batallar un poco más. Caballo D5 sí elimina al caballo defensor totalmente, y después de caballo por D5, peón por D5, eliminamos finalmente el alfil de E7, alfil por caballo por, y tenemos ahora sí los elementos del primer diagrama. Fíjense bien, el caballo, el alfil y la dama para atacar al enroque enemigo. No hay ningún caballo defensor en la casilla F6. Y ahora obsérvese el rápido remate que vamos a tener en esta interesante partida. La primera jugada, por supuesto, alfil por H7. Tocando acá al rey con jaque. Y por supuesto rey por H7. No conviene jugar, por ejemplo, rey H8 porque directamente caballo acá. G6. Y la dama ahora entra en F3. Para amenazar venir, por ejemplo, a H3. O acá a F6, por ejemplo. Entonces, si caballo F5, alfil por G6, y si se captura el alfil, lo cual sería un error, entonces se da mate rápidamente con dama H3, rey acá, y dama H7 jaque mate. Sin embargo, las negras decidieron capturar el alfil, que es la decisión correcta, aunque ya están perdidas porque han caído en la combinación, en la trampa que las piezas blancas han preparado para ellas. Caballo G5, rey G6, y fíjense que rey G6, a pesar de que pone al rey delante de la muralla de peones, en una posición delicada, es la mejor opción, porque fíjense que si rey G8, rápidamente dama acá, amenazando mate, torre E8, dama por, rey acá, y después de F4 es muy fácil, con torre F3 y torre H3, rematar la partida, ¿no? Tampoco servía, por ejemplo, rey H6, por la movida dama G4, dama C8 para intentar cambiar damas. Por supuesto, las blancas no van a querer ese cambio, sino que van a sacar al rey de la guarida. Rey G6, dama H7, jaque, rey por, F4, rey G4 y dama H3, mate. Fíjense a dónde hemos sacado ese rey al descubierto. Está totalmente indefenso en esa posición. Por eso era necesario rey G6. Ahora, después de rey G6, por supuesto, dama G4 es una jugada problemática, porque tenemos permanentemente la amenaza del jaque al descubierto, con el caballo, y el rey quedaría en jaque en esa posición. Ahora aquí las negras hicieron F5. Fíjense que tampoco sirve hacer F6, por ejemplo, porque peón por, sí que sucede lo mismo con F5, peón por peón al paso, G por F, y aquí caballo E6 jaque. Fíjense que tampoco en esta posición servía, por ejemplo, hacer la movida torre por F6, porque de igual forma caballo E6 jaque, rey F7, dama por, rey por caballo, y con torre E1 prácticamente se remata la partida. No hay muchas opciones aquí. Dama por, tomando acá y capturando la torre en el siguiente movimiento. O sea, la partida está solucionada. No servía torre por F6. Así que peón por F6. Caballo E6 jaque al descubierto. Fíjense que el caballo está tocando la torre. Rey F7. Y en vez de apresurarnos a capturar la torre, hacemos dama G7 jaque, como lo hizo el jugador de las piezas blancas, el gran Schletter. Rey por E6,
Torre E1 jaque, la misma situación, el rey está totalmente en peligro, no puede defenderse. Rey F5. Y aquí inmediatamente, bueno, el motor marca mate en 6. En este caso el jugador de las piezas blancas no vio el mate en 6, que inicia con G4, sino que hizo una jugada que también gana la partida, como dama H7, rey G5, torre por, y ahora hemos prácticamente desmantelado la posición enemiga. No hay otras opciones. Tal vez hubiera sido interesante H4, que gana muy fácil, después de rey G4, F3, rey G3, mire por dónde está este rey, dama G7 jaque, rey F4, y aquí con dama G4 se da mate. O sea, ya hay mate por todos lados en esta posición, es una posición insostenible. Sin embargo, Slater hizo torre por E7, torre G8, y aquí una movida durísima, torre E3. Reubicamos la torre, y prácticamente las negras no pueden hacer nada. B4 aquí para tratar de buscar algún tipo de contrajuego, pero prácticamente no funciona. Torre G3 jaque, dama por G3 ya entregando material, y la fuertísima torre por G8, a lo cual las piezas negras se rindieron, porque después de quitar el rey realmente tomamos la dama de vuelta, podemos tomarla prácticamente con cualquier pieza y ganamos muy fácil. Entonces aquí pudimos ver cómo las piezas blancas poco a poco tuvieron la posición en la cual pudieron hacer el sacrificio de alfil por H7. Ahora vamos a ver una partida también muy famosa de Salvio contra Vidmar en San Petersburgo 1909. Una partida del mismo tiempo que va a ejecutar la misma combinación, pero en esta ocasión serán las piezas negras. Una partida muy parecida, la verdad. D4, D5, C4, E6, caballo C3, C5, interesante, E3, todo esto es apertura, caballo F3, caballo F6, caballo C6, A3, alfil D6, toma de peón, alfil por, y fíjense que al igual que en la partida anterior, aquí las blancas optan por la expansión en el flanco de dama, con la movida B4, alfil D6 y alfil B2. Muy parecida a las partidas. Enroque corto de las piezas negras, alfil B3. Las blancas jugando bastante bien, ubicando sus alfiles, mirando acá el enroque enemigo, sus piezas desarrolladas. Realmente no podemos todavía achacarle nada a las blancas. A5, una jugada buena. B5, que también es muy buena. Recuerdan que en la partida anterior se hizo primero C4. En esta partida sería C5. Caballo E5. Y se ve claramente el plan de las negras, ¿no? Cambiar nuestro caballo de C6 por el caballo defensor de F3. Y en algún momento poder sacrificar en H2. Tal vez es muy temprano, pero bueno, las negras están jugando de esta forma para eliminar el caballo defensor. Caballo por, alfil por, dama E2, dama E7, enroque corto, B6. Y aquí, después de B6, una jugada lógica, caballo A4. Este caballo, bueno, atacando este peón que está un poquito mal ubicado en esta posición, y también liberando la columna C, que en algunos momentos van a ocupar las torres blancas. O sea, las blancas están jugando bastante bien. Alfil C7 para defender el peón. Y aquí las blancas hacen torre AC1. Aquí están con ventajita las blancas. Una posición interesante. Se disponen a hacer C5. Ese es el plan de las blancas. Y aquí las negras hicieron torre C8 para defender el peón de D5, ¿no? Las blancas continuaron con su plan. Pero fíjense que tal vez convenía más tomar el peón de D5. Y aquí había varias opciones, ¿no? Por ejemplo, sí, caballo por D5, dama C2, aquí atacando el flanco de rey, G6, E4, caballo F4, dama por C7, fíjense que la dama está apoyada por el alfil, tocando por todos lados,
dama por, torre por, caballo por D3 tocando el alfil, caballo por B6, torre B8 y alfil F6 con una posición con mucha ventaja para las blancas. O tal vez en vez de alfil por B6, caballo por C8, quién sabe. De igual forma, la posición es muy ventajosa para las blancas. Otra opción hubiera podido ser alfil por, dama por y toma de peón. Y aquí estamos tocando acá, es obligada casi a hacer torre acá. Y la posición es muy interesante para las piezas blancas. Sin embargo, se apresuraron un poco, hicieron C5. Muchas veces pasa en el ajedrez de que ya tenemos un plan en la mente y no consideramos otras opciones. Y bueno, las negras aquí tomaron caballo por, alfil D6 para ponerle presión a ese caballo, dama C2, las blancas continúan jugando bastante bien con la batería aquí, el alfil mirando hacia esta zona, E5 y A4. Ahora ya poco a poco se empieza a diluir la ventaja de las blancas y la posición se pone un poquito crítica. Estamos amenazando E4, nuestros alfiles también están mirando el ala de rey, nuestro caballo está próximo a saltar. Tenemos la posibilidad, cuando quitemos este alfil de D6, de traer nuestra torre para acá. O sea, tenemos un ambiente combinatorio muy interesante también con piezas negras. Poco a poco, a medida que las piezas blancas van jugando, se empieza a diluir la ventaja que tenían. Fíjense que en vez de A4 no se hubiera podido jugar H3, por ejemplo, por el rápido sacrificio, alfil por, peón por y torre de AC8, poniéndole mucha presión a este caballo que lo estamos atacando con 3 piezas. Prácticamente el caballo se pierde en esa continuación. Entonces, bueno, aquí lo que nos ganamos es un peón. Entonces, se jugó a 4 y las negras continuaron con alfil G4. Una jugadita interesante que controla la casilla de 1. O sea, pues vamos a reubicar nuestro alfil. También vamos a traer la torre a C8. Liberamos ese escaque. Bueno. Caballo B3. Fíjense que, por ejemplo, si se juega algo como G3, por decir una jugada, quedamos en problema nuevamente con la misma situación. El caballo de C5 está muy débil. Alfil A3. Y ahora caballo D7 y el caballo prácticamente se termina perdiendo. Claro, toman acá el peón, pero ese caballo eventualmente lo vamos a perder porque hay demasiadas piezas atacándolo. Caballo B3, que fue lo que se jugó. Traemos la torre AC8. Dama B1 para mantener la dama en la misma diagonal, buscando algún tipo de contrajuego. Y aquí ya vienen las negras que poco a poco han ido acomodando sus piezas de tal forma que tienen una posición muy interesante. E4. E4, alfil C2. Y aquí ya podemos decir que las negras están en control de la partida. Tal vez convenía con blancas hacer alfil por, dama por, torre C8. Pero fíjense que después de torre por, alfil 2, tenemos una posición para desbaratar el enroque enemigo con dama H6. Y si, por ejemplo, H3, pues muy fácil, alfil por H3, ¿no? El ataque es prácticamente irresistible. Y si en vez de H3, G3, pues dama H3 y estamos amenazando colocar nuestro alfil en F3. O sea, una posición que ya está ya las blancas están en muchos problemas. Alfil C2. Las negras continuaron con alfil E2. Torre E1, fíjense. Otra opción pudiera haber sido alfil por, dama por, torre E1 y alfil F3. Una movida muy interesante, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado en esta posición con alfil F3. Sin embargo, después de torre Fe1, llega el momento de nuestra combinación. Alfil por H2. Fíjense que ya tenemos todos los elementos. Tenemos la dama que va a entrar al ataque. El caballo que también va a saltar el alfil. No hay ningún caballo defensor enemigo.
De hecho, no hay ninguna pieza defendiendo al rey. Y tenemos, después que sacrifiquemos el alfil, un traslado interesantísimo en la torre en D6 para traerla al flanco del rey rápidamente y hacer un ataque muy fuerte. Alfil por H2. Rey por. Y al igual que en la partida anterior, caballo jaque. Fíjense bien. Rey H3. Y aquí entonces viene el desenlace. Torre D6. Una jugada que gana la partida. No hay defensa prácticamente. Aquí las blancas desesperadas trataron de sacrificar sus piezas. Torre H6 jaque. Fíjense que el rey no puede tomar el caballo porque está defendido por el alfil. Rey G3. Dama H4. La dama entrando con todo. Rey F4. Y aquí dama H2. A lo cual las blancas se rindieron debido a que en esta posición hay mate en 4. Vamos a verlo rapidito. Única defensa G3. Dama por. Aquí ya mandan a entregar material, el motor. Alfil F3. Dama por también. Rey G5. F6. Alfil por. Y dama por F6 jaque mate. O sea, se rindieron prácticamente porque no había solución en la partida. Así que bueno, muy bien amigos, esperamos que estos dos interesantísimos ejemplos hayan sido de su agrado. La verdad es que muchas veces en las partidas que jugamos en los torneos se nos pasan combinaciones como esta, combinaciones típicas, por no repasar este tipo de sacrificios. Así que esperamos que les haya gustado. No queremos terminar sin recordarle a nuestros televidentes el inicio de nuestro Summer Chess Camp de Panama Chess Academy el próximo 16 de febrero hasta el el próximo 16 de enero hasta el 27 de febrero, con clases grupales en línea por Zoom, todos nuestros instructores FIDE y clases para todos los niveles. Nos pueden escribir en Facebook Panama Chess Academy, en Instagram Pana Chess Academy, a nuestro correo panchessacademy@gmail.com o a nuestro WhatsApp al 6893-2726. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y los invitamos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal para seguir disfrutando del maravilloso mundo del ajedrez. No nos vamos sin darle las gracias, por supuesto, a los amigos de Plus Radio, que sábado a sábado transmiten nuestro programa en la emisora 88.9. Así que nos vemos el próximo sábado. Chao.